muy importante lo que es eh, trabajar estos dos aspectos, vivir en armonía, no solamente con las personas, sino también con lo que es la naturaleza. Eso, licenciada. Gracias. De nada. ¿Alguien tiene su diario reflexivo para compartir? ¿Alguien ha trabajado el instrumento? ¿El diario? Carlos. Dice, Sí, le escuchamos. no, Lice, realmente casi no lo he ido trabajando en el diario, Lice, pero de igual manera le estaba dando un poco de lectura, ¿Ya? donde podemos mencionar que más que todo habla donde solo teníamos que ya dar la lectura desde lo que es el 1.2, ¿no? Lo Ujú. que es el rol de la investigación en la educación de intercultural, bilingüe y la educación interplurilingüe. Ujú. Es donde nos interpreta, ¿no? Eh, que cuando en la educación más que todo se basaba en lo que es en la 1565 antes, cómo era la educación, eh, si era, digamos, por ejemplo, cuando el docente simplemente, o sea, tenía el conocimiento y les impartía a los estudiantes y los estudiantes no podían participar, ¿no? No tenían el derecho, digamos, de dar una opinión, nada, ¿no? Y ahora con la ley eh, de Abeliño Chiñani ya un poco se ha ido viendo qué es el cambio, ¿no? Donde ya el estudiante puede participar, puede interactuar, lo que es con el docente. Eso más o menos, licenciada, un poco de lectura tal vez. Ujú. De acuerdo. A ver, en la anterior clase habíamos trabajado el diario, ¿no? Y bueno, en realidad, ahorita les muestro. Y en ese diario habíamos trabajado el hecho de poder analizar, contextualizar las categorías que nos piden en el trabajo que vamos a realizar. En el trabajo que vamos a realizar nos está pidiendo primeramente poder hacer el análisis, el estudio de lo que corresponde al trabajo de la intraculturalidad, la interculturalidad y el plurilingüismo. No sé si era en este grupo o en el otro, pero había, ¿no? Una situación en la que los participantes estaban un poco inquietos en la situación de que en esta parte del texto hay un planteamiento de la interculturalidad y el plurilingüismo. En esta parte del inciso A corresponde nomás analizar la interculturalidad, ¿no? Entonces, en esta interculturalidad, porque está ahí en ese inciso intra, entonces inter. Consideren eso, por favor, para sus trabajos. Sin embargo, en esta categoría, sí, para los que recién están ingresando, solo a manera de retroalimentación, porque ya hemos trabajado la anterior clase, habíamos dicho que esta categoría va a hacer una relación, un entendimiento de cómo lograr un diálogo con las otras culturas, de que la interculturalidad va más allá de un simple reconocimiento de las distintas culturas y reconocer y no interactuar con las mismas, o va más allá de una interacción, va más allá de un reconocimiento de la otra cultura, que la otra cultura nos permite entender, comprender una situación, pero que en realidad a nosotros lo que nos interesa es que esta cultura es una alternativa, es una convivencia armónica que se va a dar entre distintas culturas de manera simétrica. ¿Por qué? Porque existe un planteamiento en el que nos muestran, por ejemplo, de que existe un proceso de colonización
en el que nosotros hemos sido sometidos como el Abya Yala, como América Latina, en la que vemos un sometimiento de una cultura dominante hacia otra, de una imposición de idioma, religión, costumbres, educación, lengua, es decir, ese sometimiento que nos ha permitido entender vivir en una desigualdad, ¿no? En un proceso de falta de comprensión de que también la otra cultura existe. Entonces, en ese sentido, vamos viendo de que los pueblos indígenas originarios llamados a hacer un proceso de complementariedad, de aprendizaje, de interacción, en un diálogo desde la experiencia vivida, que solo es posible a partir de la construcción y entendimiento de un diálogo. Ahora, yo les pregunto, ¿qué entendemos por diálogo? A ver, ¿qué será el diálogo? Perdón, Tal dice, vez una conversación tal vez entre dos o más personas que da, por ejemplo, en un debate, digamos, que dan sus ideas o comentarios. ¿Qué dicen los demás? perdón, Lice, para mí es una interrelación de ¿Ya? conversar, ya puede ser con dos o varias personas y por ende culturas. ¿Alguien más? Medio Licenciada. tibios estamos. Sí, le escuchamos. Licenciada. Bien, para mí el diálogo es el intercambio de conocimientos entre dos o más culturas, ¿no es cierto? El convivir entre culturas, dice. Ya. Estamos bien calientitos. A ver, ¿qué más? ¿Han visto ese juego que dicen lo de tibio, 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 caliente, caliente, frío? Así estamos. Algunos estamos fríos, algunos estamos tibios, algunos estamos calientes. Pero ¿qué dicen? Porque la interculturalidad nos está diciendo de que es una visión, es una forma de entender, comprender, de que la interculturalidad va más allá del reconocimiento, sino es una complementariedad, es una experiencia a ser vivida. Pero solo va a ser posible esto cuando lleguemos a lograr un diálogo. Y según Joseph Esterman plantea de que el diálogo intercultural es una alta función de la comunicación. Porque ¿qué es la comunicación? La comunicación es el intercambio, la comunicación es la interacción entre una o más personas en la que existe un mensaje, en la que va a haber un emisor, un receptor y en el que van a interactuar. Pero el diálogo va más allá de eso, dice, es una alta función de la comunicación. Es un estado recíproco en el que van a existir no solo el Big Bang, sino va más allá de un aprendizaje en el que van a encontrar ese proceso de complementariedad, reciprocidad, en la que encuentran una interacción, un aprendizaje de una cultura hacia otra, donde no existe uno superior, uno inferior, sino vive una relación simétrica, igualitaria, sin desigualdades. No sé si me dejo entender. En la obra de Jorge Villaña, plantea de que la interculturalidad es simplemente la posibilidad de una vida, de un proyecto distinto, de la posibilidad de un proyecto alternativo que constituye profundamente la lógica irracional instrumental de un capitalismo en un momento vivido. Es decir, de alguna u otra manera, si bien, por ejemplo, la llegada de los españoles
a la Vía Yala ha generado un proceso de encuentro entre culturas distintas, pero que estas no han logrado una verdadera interculturalidad. Porque no olviden de que el tema de la interculturalidad nace en el viejo mundo a raíz de tanta migración de latinos hacia el exterior, inclusive, en el que van a encontrar y entender de que si bien existe mucha diversidad, pero que no es la verdadera interculturalidad a la que nosotros queremos llegar, porque la interculturalidad a la que queremos llegar es a ese verdadero encuentro, a esa verdadera convivencia armónica en lo que corresponde a la tolerancia, a la convivencia, al aprendizaje, el aprender y reaprender del otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, la interculturalidad no va a ser una simple convivencia, sino va a lograr los factores del diálogo que efectivamente van a buscar el equilibrio, la revalorización, la vitalidad de la cultura, ¿no? Entonces, en este diálogo hay un planteamiento de necesidad de encuentro hacia el otro. Es una búsqueda y encuentro hacia el otro con el aprendizaje mismo del otro. Entonces, eso es lo que fundamentalmente van a plantear. No sé si tienen algún aporte, alguien que haya leído esta parte de la interculturalidad, por favor. Colegas. Colegas. Aquí está. Ramírez Flores también va a plantear, por ejemplo, la interculturalidad como un proceso, ¿no? Un proceso de interacción, de convivencia armónica, nos dice, en el planteamiento de revalorización hacia el otro, ¿no? Entonces, es un proceso de comprensión, pero les voy a leer específicamente la definición que da Ramírez. Ahí está. Ramírez dice, la interculturalidad hace referencia a la relación, al diálogo, a la interacción, a la dinámica entre culturas. Esta relación implica el contacto, la discusión, el diálogo, el debate, el consenso. La interculturalidad implica pasar del hecho a la realidad. La interculturalidad pasa del simple reconocimiento a la diversidad a la relación activa entre culturas. Por favor, no olviden esa parte de que la interculturalidad va al encuentro del otro, a la dinamización, a la interacción dinámica hacia el otro a partir de un diálogo intercultural. Va más allá, ¿no?, de la coexistencia entre culturas. Entonces, es un proceso dinámico, permanente, de relación, de comunicación, de diálogo, de aprendizaje entre culturas, de condiciones legítimamente simétricas e iguales. Ese es un intercambio que construye entre personas, conocimientos, saberes, prácticas, busca el desarrollo de nuevos sentidos y convivencias de esta en su diferencia. Es un espacio de negociación, de traducción, donde las desigualdades de las sociedades económicas y políticas van a generar una tarea social y política de dar nuevas prácticas y hacer nuevas condiciones de modos de responsabilidad que van a tener las distintas culturas. Vamos, pero ¿alguna duda, pregunta que ustedes tengan, por favor? Por favor, ¿se entiende hasta esta parte? Sí, Lice. Vamos entonces con la intraculturalidad. ¿Qué dicen de la intraculturalidad? A ver. Colegas. A manera de retroalimentar la anterior clase, por favor.
colegas. Vamos, compañeros, participando, por favor. Licenciada, ¿Sí? a ver, yo puedo definir la intraculturalidad a lo dentro que cada persona posee, ¿no es cierto? Es referido a conocimientos ancestrales, a costumbres, a creencias, porque cada ser humano se identifica con una cultura o una religión. Ujú. Entonces, para mí la intraculturalidad es todo lo que uno cree, todo lo que uno practica, porque cada persona es muy diferente a otra, ¿no? Entonces, esa sería para mí la intraculturalidad. Muy bien, Lice. Estamos bien. La intra es otro concepto muy importante, ¿no? Que nos va a permitir entender ese diálogo al interior de un grupo cultural también, ¿no? Implica ese reconocerse a sí mismo, como plantea nuestro compañero, implica el fortalecimiento de nuestra cultura, un proceso de recuperación, revitalización, fortalecimiento, desarrollo de una cultura de los propios miembros de una determinada cultura. Hay una definición de Prohibet, ¿no? CEPOS del 2006, por ejemplo, define la noción de intraculturalidad, hace referencia directa a la relación de una cultura étnica, pueblo consigo misma, es decir, se refiere al proceso de recuperación, revitalización, fortalecimiento, desarrollo de una cultura por voluntad propia. Eso es lo que diferencia, ¿no? Por voluntad propia de sus habitantes mediante diversas componentes y rasgos y valores ancestrales. Se trata de un afianzamiento, o sea, afianzarse a sus raíces históricas, a la recuperación de la memoria colectiva, de la reconstrucción idéntica y de la redefinición del proyecto étnico comunitario. Entonces, la intraculturalidad, ¿no?, va a contribuir a la interculturalidad porque solo uno quien sabe quién es, de dónde viene, ¿no ve?, cuáles son sus raíces, cuál es todo ese legado cultural, toda esa cultura que se viene consigo mismo, va a poder desarrollar o promover el fortalecimiento de las culturas indígenas originarias. Pero vamos al análisis de la siguiente categoría. Vamos al análisis de la siguiente categoría. Plurilingüismo. ¿Qué dicen del plurilingüismo? A ver, ¿qué es lo que han ustedes analizado? ¿Han podido leer? ¿Qué dicen? Tal vez, licenciada, es la cantidad de etnias, lenguas, también culturas que tenemos, ¿no? También son las diferentes, digamos, saberes, conocimientos, costumbres y tradiciones en las cuales tenemos cada uno de nosotros. Y más que todo en la educación vamos cambiando esos conocimientos y esos saberes que tenemos, ¿no? Con otros compañeros. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguien más? Licenciada, en cuanto a eso, ¿no? Primeramente, buenas Disculpe, noches. antes, a ver, su participación anterior, ¿de quién es? Para que pueda anotarle, por favor. Carlos dice. Carlos, gracias. Ahora, ¿quién va a participar? Michael dice, buenas ¿Ya? noches. Buenas noches. En cuanto, ¿no? Dice en el plurilingüismo, ¿no? En cuanto más se basa, ¿no?, a la reforma educativa, ya que actualmente en la educación ya se presenta, ¿no?, el manejo eh, de los tres idiomas, ¿no? Sería, puede decir, las tres lenguas. Puede ser, uno es el castellano, según la lengua materna, y la extranjera, ¿no? Ya que actualmente ya se eh, pone, ¿no? Porque más antes, en la antigua reforma educativa, indicaba, ¿no?, solo era el castellano, ¿no? Solo manejaban el castellano. Ahora ya con la nueva ley 070, ¿no?, ya se ha implementado, ¿no?, el manejo de las tres lenguas, y esto también, ¿no?, influye, ¿no?, en cuanto a
podría ser en las instituciones, ya que obligatoriamente es necesario, ¿no? Para poder conllevar, ¿no? Poder comunicarnos con, yo sé, con algunas personas que más están contextualizados en la lengua aymara, entonces de esa forma poder ya direccionar, ¿no? Yo creo que eso más ya se va reflejando, ¿no? En cuanto a la ley 070 y más basándose, ¿no? A la recuperación de saberes y conocimientos mediante ¿no? Uno puede ser reconociendo las 36 etnias y de esa forma poder, ¿no? Como indicaba, ¿no? El compañero más antes. Ya. Es otra categoría interesante, ¿no? El plurilingüismo. En realidad ya se tiene experiencias de IB de lo que es educación intercultural bilingüe en la 1565. Sin embargo, con anterioridad en esta reforma, vieron la necesidad de revalorizar la lengua indígena, pero en realidad no fue tan trascendental, tan importante quizás en la medida en que no lo plantearon como un proceso de revalorización simétrica, ¿no? En la que no hay una lengua dominante, digamos, la una sobre la otra, sino hay una necesidad, un requerimiento de que puedan aprender y desarrollen la lengua indígena originaria para que trabajen de alguna otra manera el hecho de que la educación pueda de alguna otra manera trabajar, ¿no? Está muy vinculado, por ejemplo, con la intraculturalidad y la interculturalidad también. Entonces, la lengua indígena predominante de la región es importante y también la lengua extranjera, pero esta lengua que sea a partir de una metodología del contexto de la realidad en la que se encuentra el estudiante. Eso es lo que hace referencia en cuanto a los idiomas, ¿no? Entonces tenemos 36 lenguas originarias igual reconocidas. ¿Sí? ¿Escuchamos? A ver, yo quisiera referirme al plurilingüismo. ¿Ya? Plurilingüismo, ahí la palabra misma lo dice, ¿no? Muchos. Pluridiversidad de lenguas Sí. que conforman nuestro país. Ahora, yo quisiera, por ejemplo, hablar de la enseñanza misma en aula donde se puede aplicar, pues, todas las lenguas originarias que existen. Yo creo que es dependiendo al contexto donde uno trabaja, ¿no es cierto? Porque yo tengo una experiencia, por ejemplo, donde se ha enseñado a leer y escribir a un estudiante en lengua originaria. ¿Por qué? Porque esa era su lengua materna, o sea, su primera lengua. ¿Ya? Entonces, yo creo que la enseñanza misma tiene que ver de acuerdo a la realidad contextual donde un estudiante se encuentra, ¿no es cierto? Hay, por ejemplo, contextos donde son quechuas cerrados. Entonces, ¿cómo vamos a enseñar en castellano si no entiende un castellano? O sea, es para él una lengua extranjera, se puede decir. Entonces, la enseñanza misma tiene que ser en su lengua en su primera lengua, ¿no es cierto? Hay contextos aymaras cerrados, entonces un estudiante tiene que aprender pues, a leer en su lengua que sabe. Entonces, reitero, para mí plurilingüismo es ¿no? Diversidad de lenguas que existe en nuestro país. Nada más, listo. No, está muy bien, gracias por su aporte en realidad. Efectivamente, este plurilingüismo viene, ¿no? A ser algo más superado del bilingüismo, digamos, ¿no? Que han aplicado en la 1565. Pero en la actualidad, como plantea nuestro compañero, este pluri viene a hacer referencia inclusive al reconocimiento en la Constitución Política del Estado a las muchas lenguas que aún todavía existen. En la historia de la educación, por ejemplo, plantean más de 96 lenguas, pero que en la actualidad están vigentes solo 36. Entonces, imagínense, de los 36, los más conocidos, por ejemplo, o los más practicados en todo caso, son el quechua, la aymara, el guaraní, el tupi guaraní, pero en realidad los demás, ¿qué pasa con los demás? Entonces, es algo que llama a la reflexión, ¿no? Como plantea en una experiencia su compañero también, en el hecho de que a veces es el contexto, es la necesidad en la que nos obliga a aplicar este plurilingüismo como el proceso
de proceso educativo en el que van a enseñar una educación de y en, o sea, a partir de el planteamiento del currículum, inclusive son 3 lenguas, ¿no? Inclusive desde el nivel inicial es un planteamiento que se hace, pero realmente se da, eso se da en todos nuestros contextos, no se da qué es lo que sucede, porque es algo que trabajamos, por ejemplo, en el diario. ¿Cómo es la contextualización? ¿Eso es real? ¿No es real? ¿Qué es lo que dicen ustedes? A ver. Ahora, dentro de la formación de maestros y maestras, de formadores en todo caso, está dentro del currículum la formación bilingüe, ¿no? Está la implementación de programas de enseñanza, fortalecimiento, el desarrollo de competencias tanto orales y escritas en lengua indígena para maestros, tanto en ejercicio como en formación. También se plantea el diseño de implementar metodologías de enseñanza en la lengua indígena como una lengua materna o como una segunda lengua, implementar programas de sensibilización lingüística para elevar el estatus social de las lenguas nativas y demostrar